Prime Time, Restaurante y Bar presenta Ale Expuesto. Hola, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos a otro episodio de Ale Expuesto. Aquí andamos. Recuerde, antes de presentar al invitado, pues seguirnos en todas nuestras redes sociales, en todas nuestras plataformas de audio. Se escucha este podcast y lo pueden ver en mi canal de YouTube, Alex Blanco TV. Los invito a que se suscriban, le dan a la campanita, no cuesta nada. Y ahí estamos leyendo sugerencias, comentarios. Nos mandan mucho, de verdad, mucha interacción en YouTube, en nuestro canal, de todos los programas que hemos tenido. Siempre revisamos, siempre reviso, me siento ahí a leer los comentarios. Todos son bienvenidos, con respeto siempre, lo decimos, pero ahí estamos, ahí seguimos avanzando. Y me han preguntado que por qué no había traído un invitado de Pumas, de mi equipo. Sí, es mi equipo Pumas, aunque no lo crean, es mi equipo, no es el América, no le voy al América, jamás le iré al América, pero pues mi trabajo es hablar objetivamente. Para eso nos pagan, creo, y hay que quitarnos a veces la camiseta. Yo me la pongo cuando hay que ponérsela. Mira, hoy es de gala el programa, hoy vamos a tener una gorra de los Pumas, vamos a hablar mucho de los Pumas, porque el siguiente invitado, al cual además le tengo mucho aprecio, a él y a su familia, ahorita explicamos por qué, pues fue bicampeón, él entiende lo que significa ser de Pumas y entiende lo que es el fútbol mexicano porque ha estado en diferentes puestos también, en diferentes equipos, una gran carrera, y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros Joaquín Beltrán, el Capi. Joaquín, ¿cómo estás? Alex, ¿cómo andas? feliz de acompañarte, gracias por la invitación y pues nada, aquí he seguido muy de cerca tu podcast, así que un placer ser invitado el día de hoy y con el gusto de platicar de lo que nos gusta, ¿no? Pues ahí vamos, Joaquín. Ya casi cumplimos el año. Felicidades. Y mira, Felicidades, Alex. no había estado nadie de Pumas. Bueno. Ya tocaba, ¿no? Ya tocaba. Ya tocaba. No, la verdad es que te lo platiqué, ya te tenía ahí en la mira, en el radar. No pensé que tenía el teléfono Joaquín, no lo tenía. Un buen amigo en común, que es el buen Cepo, Arturo Sepúlveda, me hizo favor de pasarme el número de Joaquín, porque además no vives en Ciudad de México, no. Lo cual todavía se agradece el doble que estés aquí con nosotros, Joaquín, porque sé que tienes distintos compromisos. Pero, a ver, yo así de entrada te preguntaría, ¿qué hacemos con Pumas? ¿Qué pasa en Pumas? Pues mira, creo que en este momento, Alex, ha sido interesante los movimientos que se han dado, ¿no? La llegada de Efraín Juárez, salieron muchos futbolistas, están llegando otros. Ojalá esta reestructuración dé buenos resultados. Creo, y es una percepción personal y lo he comentado con algunos de mis compañeros, pues de la época que me tocó vivir y sobre todo también de algunos otros con los que tengo muy buena relación de diferentes épocas, que Pumas ha cambiado su mística, ha cambiado su filosofía. Hoy no se voltea tanto ya a ver a la cantera, ¿no? Por más que se tienen buenos resultados a veces, acá en ser campeones de la sub-17 y eso, son pocos muchachos los que tienen la oportunidad y bueno, se cumple con la cuota de no formados en México. En fin, creo que se ha dado un giro. Por un lado, creo que siempre va a ser bueno volver a las bases. Por otro lado, el fútbol evoluciona. Pero lo que es una realidad es que Pumas no ha encontrado el rumbo en estos últimos años, porque ya son muchos en los cuales no levanta un título. Pero a ver, tú dices, y es algo que siempre se menciona cuando se habla de Pumas, la esencia de Pumas es la cantera. Uh-huh. O al menos esa es en la creencia, ¿no? O así era en los años cuando tú jugaste, más atrás, nos podemos ir a la década de los 80, donde pues, sacaron infinidad de jugadores, eran la base de la selección mexicana, pero ahora no se ve eso, ahora ni siquiera se ve eso. Entonces, ¿cuál sería la idea para ti? O dices, ha cambiado el tiempo, porque también hay que recordar la exigencia de la gente. Uh-huh. Pumas tiene mucho tiempo sin ser campeón. De acuerdo. Y para mí, y siempre lo sostengo, Joaquín, para mí el Pumas, que para mí seguirá, y siempre es un equipo grande, nunca perderá la grandeza por muchas cosas, que eso es otro tema de debate, pero pues para mí la exigencia tiene que ser que Pumas esté arriba y peleando por un campeonato. Sí, a ver, eso es lo que debería ser normal, ¿no? Para Pumas, siempre ser protagonista. No puedes ganar siempre, eso lo tenemos muy claro, pero sí ser protagonista, ¿no? La gente está ávida de un título, es leal. La verdad, la afición de Pumas, ves el estadio, ves, por ejemplo, la presentación de los jugadores en el Puma Fest que hicieron antes, lleno el estadio, apoya, alienta a los Goyas, exige, es una afición muy, muy exigente.
Y sí, por supuesto, está con esa ilusión de que se rompe esa racha, ¿no? De tantos años. Yo creo, esa es una percepción mía, que tal vez sería un poquito más paciente si viera que pues se trabaja con jóvenes, se le dan posibilidad a chavos en la cantera y con ese material se trabaja sobre el proyecto. Hoy lo que yo sé, pero no estoy en el día a día, creo que Efra ha hecho algo bueno, que fue hacer una pretemporada, una mini pretemporada con varios jugadores de cantera para conocerlos, para empaparse ellos, muchos de ellos campeones, como te decía, de categorías inferiores. Y también, ¿sabes que lo más importante es sí darles ese debut, pero respaldarlos, Alex? El tema ha sido que los jugadores que más o menos, o sea, que debutan y empiezan a tener una consistencia en Pumas se van muy rápido, ¿no? Alan Mozo, por ejemplo, a Chivas, Eric Lira, Cruz Azul. La verdad es que antes se mantenía una base de jugadores canteranos más algunos jugadores extranjeros y algunos pocos que no se formaron en Pumas, pero que llegaban y se ponían muy bien la camiseta. El caso último, sin duda, pues el Chino Huerta, por supuesto. Sí. Pero creo que sí se ha perdido, ¿no? Esa posibilidad. Se debutan chavos, sí, pero de repente tienen 1 o 2 partidos y ya no se les da continuidad. O sea, no hay constancia, no son constantes. Exacto. A ver, y Efraín Juárez, hablando del nuevo proyecto, ¿no? De lo que pretende Efraín, hay a mí algunas cosas que no me cuadran. Tú lo comentas, ¿no? Hizo una pretemporada, mini pretemporada con los chavos, ¿no? Para conocerlos. Pero si uno ya voltea a ver lo que fue el arranque, hay cosas que no cuadran. Le da chance a un arquero de 17 años que venía del Cruz, que además ni siquiera se hizo en Pumas, Parra, ¿no? Sí. Que además fue muy comentado. Yo lo cuestioné en su momento porque, y nada contra el chavo, había un arquero que llevaba todo el proceso. Sí, Michel Paul. ¿Por qué no lo vimos a él y por qué sí le dio la oportunidad? Yo no lo entendí, sinceramente. Fueron un par de partidos y llegó Keylor Navas y creo que al chico Parra no lo vamos a ver en un rato. Sí. Entonces, esas cosas a mí me brincan, Joaquín, porque por un lado dices, pues sí, le doy chance a un joven, ahí está, 17 años, lo avientas al ruedo. Pero luego el otro día estaba el Memote, sale el Memote, no sé si por lesión, quiero entender que a lo mejor fue una jugada en donde creo que se torce el tobillo y tiene que salir. ¿No tienes un delantero canterano para darle unos minutos? O sea, es que es raro, Alex, porque no hay un delantero canterano, ¿no? Desde hace tiempo en Pumas no hay un portero. Hoy tienes a Pablo Lara, que casualmente en ese momento de lo de Parra estaba lesionado, correcto, ¿no? Y lo había hecho bastante bien cuando debutó. A Michel Paul le dio, ¿te acuerdas? Posibilidad en el último partido de la League Cup, donde estaba lesionado. Keylor no lo hizo mal, a pesar de que perdieron el partido contra el Inter de Miami. Que además era la lógica que fuera él el arquero, ¿no? Sí. Michel Paul. A ver, nosotros al final de cuentas no estamos en el día a día, ¿no? De acuerdo. O sea, Efraín es el que está con los jugadores, el que los ve entrenar. Por alguna razón, ¿no? Decidió que fuera este muchacho Parra. No sé si el tema en Torreón fue aventurado, tal vez sí, se puso nervioso el muchacho, cometió el error. Yo creo que después cuando vuelve a jugar en CU contra Pachuca, ahí Efra hace bien, o sea, ya te equivocaste, te doy el respaldo y confío en ti otra vez. Desafortunadamente se vuelve a equivocar exactamente igual Parra. Y yo creo que lo que hoy tiene que aprender y tiene que aprovechar pues, es trabajar con una figura como la de Keylor, ¿no? O sea, ya que llegó Keylor y que esté entrenando, porque hemos visto las imágenes, está entrenando a la par ahí con él, pues aprenderle lo más posible para enmendar esos errores y sobre todo que el muchacho crezca porque es muy, muy joven. Pero hace tiempo, ¿sabes? Que en la portería Pumas no genera un portero canterano. O sea, tal vez el último ha sido el Pollo Saldívar, de los que se vienen a la mente, porque después llegó Tala, lo hizo de maravilla. Sí. Estuvo Julio, estuvo Gil Alcalá, por ahí hubo un extranjero, creo que era Sebastián Sosa. Uruguayo, sí. Exactamente. Entonces, hoy está Keylor Navas, ¿no? Pues una contratación creo que era necesaria y ojalá se le trabaje a estos 3 muchachos, ¿no? A Lara, a Paul y a Parra para que otra vez la portería esté cubierta con un chavo canterano, ¿no? Bueno, en el caso de Parra no tanto, pero bueno, sí con un proceso ya en Pumas. Sí, por eso te decía que a veces a mí los discursos me brincan. Yo, Efraín, no tengo el gusto de conocerlo, de sentarme personalmente. Creo que a veces en la parte de salir a la prensa, creo que
él intenta echarse el equipo, ¿no?, al hombro y como para él ser el centro de atención. Me parece que ha tenido algunas declaraciones ciertamente protagónicas, que está bien, cada quien se maneja como quiere, pero luego hay cosas que brincan, porque él dice que quiere regresar la identidad, pero si uno ve el 11 normalmente con el que ha jugado, no nada más él, y me puedo ir más atrás a otros técnicos, Mohamed, pues verá que son pocos canteranos en el 11 titular. Sí. O sea, tenemos a Benevendo, ¿no? Por ahí de repente Rubalcaba y llegó también más tarde. Y Rubalcaba, que le echó el ojo Lilini, ¿no? Que realmente no es cantera como tal, pero acuerdo. Monroy, Trigos, que esos pero son pocos. Sí, ves a más extranjeros, que esa no era la esencia. La esencia de Pumas era 3 extranjeros, 4 extranjeros y mucho canterano. Sí. Ese es el Pumas que recuerdo. No, y por eso te digo que se modificó esa filosofía o esa mística, ¿no? O sea, hoy al revés, están hasta buscando hacer cupo para atraer más, ¿no? O sea, que salga, no sé, Quispe, o digo, los nombres que se han dado, no sé qué Absaro, Natán Silva, que parece que tienen hoy propuestas para hacer hueco y traer a más. Entonces, sí, o sea, yo entiendo que el proceso lleva tiempo, los procesos llevan tiempo, y si realmente existe el proceso con Efraín y con la directiva de regresar al tema de cantera, no puede ser de la noche a la mañana, no puedes quitar a todos y meter a 11 canteranos, porque entonces sí es, para mi gusto hoy, jugar en desventaja. Pero, pues sí estoy de acuerdo contigo, y no es una situación de hoy, hablamos de esto porque es el presente, pero es algo que ha sido constante en Pumas ya desde los últimos años, ¿no? O sea, son pocos los jugadores de cantera que se afianzan, los que apenas te decía se van afianzando o se van muy rápido. Y bueno, pues hoy más que darle oportunidad a chavos, están buscando seguir cubriendo esos lugares con gente del extranjero. ¿No te llama la atención, Joaquín, que estando un nombre como Miguel Mejía Barón, está ahí como director deportivo, no haya metido más mano en el asunto? O sea, si alguien conoce la institución, pues es el doctor Mejía Barón, ¿no? Él sabe de qué es cuál es la esencia de Pumas. Claro. Él fue campeón con Pumas, él conoce bien. ¿No te llama la atención que vaya por esa línea? Pues mira, digo, al final de cuentas, Miguel tiene una visión, ¿no? Y tiene ahí una forma de haber crecido con los Pumas, ¿no? De jugador, de entrenador, de directivo. Y bueno, hoy ya también hay otros departamentos, está estrategia deportiva, inteligencia deportiva, se toman decisiones, a veces hay clubes en donde el director deportivo es el único que toma la decisión con el entrenador, en otros clubes hay varias opiniones. La verdad es que pues hoy no estoy, como te digo, en el día a día, y sí me ha sorprendido, ¿no? No porque sea Miguel, sino porque al final de cuentas pues es una situación que se ha venido ya dando con los años, este cambio en la filosofía y en la manera de trabajar de Pumas, de cómo era antes, ¿no? ¿Nunca te invitaron a formar parte de Pumas recientemente? En algún momento sí, platiqué con Rodrigo Ares, a quien conocía porque él se integró al área directiva en 2004. Ahí lo conocí, después salió y regresó, y bueno, platicamos del proyecto, todo eso, y al final yo consideré que no era el momento, no estaba pues sí, de acuerdo, ¿no? con el proyecto como tal, y bueno, le agradecí a Rodrigo y se lo sigo agradeciendo, pero consideré que no era el momento. ¿Pero qué no te gustó en particular del proyecto? O sea, algo que te brincara, algo que eras... No, o sea, parte de esta situación, de cómo operaba el equipo bajo el mando de Rodrigo, y yo tenía otra idea, otros ideales tal vez, y creo que no cuadraban en ese momento, por eso dije que no. A ver, te quiero preguntar un tema que a veces pues es un secreto a voces, a veces se habla, son rumores de lo que pasa en el fútbol mexicano o lo que pasa con los jóvenes en el fútbol mexicano en distintas canteras o en distintos procesos formativos. Y te lo quiero preguntar porque si alguien estuvo mucho tiempo en Pumas, te hiciste ahí, tú sabes parte del proceso en tu época, y quiero que me platiques cómo es. Se ha acercado gente, y cuando tocamos el tema de Pumas y los jóvenes, y es que está amañado, es que hay gente que le cobran a sus papás porque debuten los chavos o porque los vean. ¿Eso pasa, Joaquín? ¿Te pasó a ti? ¿Tuviste conocimiento de algo? De que los papás vayan y quieran ver a sus hijos y les pidan algo de dinero. O sea, es un tema que siempre que me encuentro gente de repente me dice, no, es que
como el papá no dio dinero, pues no pudieron ver al chavo o que pudiera debutar. Mira, ¿Pasa o no pasa? a mí no me sucedió, ¿no? O sea, llegué a Pumas como cualquier jugador, con la ilusión de pertenecer a la institución, después de haber vivido el proceso en Pumitas durante toda mi vida. Y no, nunca tuve, o sea, nunca me pidieron un peso y nunca mis papás tuvieron que hacerlo, ¿no? Sí me he enterado de casos, o sea, sí es una situación, o sea, donde sí me he enterado que sucede, y pues, al final de cuentas no son todos los clubes. Y yo creo que depende mucho también de las personas. Entonces, el tema es evidentemente erradicarlo, que sea todo por una situación meramente deportiva, pero como te digo, o sea, no es tapar el sol con un dedo. O sea, no te puedes ir hoy y meter las manos al fuego de, no, en el fútbol mexicano no pasa, porque no es así. O sea, desafortunadamente sí han existido ese tipo de situaciones que no le hacen bien al fútbol y que te digo, debería ser una situación meramente del mérito deportivo de los jugadores en cualquier institución para poder debutar. Cuando tú estabas en Pumas, ¿quién fue quién estaba digamos, en fuerzas básicas? ¿Quién los formaba o quién empezaba a formarlos? El presidente del club era el ingeniero Aguilar Álvarez, que en paz descanse. El director de fuerzas básicas era Memo Vázquez. Y a mí me dirigió Juan José Muñante, la Cobra, que en paz descanse. Estaba el señor Roquita, que en paz descanse. Estaba Salvador Ruiz, que también acaba de morir recientemente. Entrenadores que me acuerde que estaban en diferentes categorías. Estaba Germán Tello. ¿Quién más andaba por ahí? Bueno, en el primer equipo me tocó Luis Flores, me tocó Enrique López Arza. O sea, gente muy cercana y preparada del Club Universidad. Y te lo pregunto para entender un poco, a lo mejor ha cambiado también esa parte, porque los que nos mencionaste, pues gente, como tú dices, muy identificada con el club también, ¿no? Y sobre todo que tenían ese ojo. Memo Vázquez, digo, cuántos años, ¿no? Pero ¿cómo era el proceso? O sea, te veían, o sea, cuando te decían, oye, pues a lo mejor ya te echamos el ojo para dar el brinco a primera división. O sea, ¿cómo era el proceso? Para entenderlo un poco. Mira, los procesos de selección son los que todos conocen, ¿no? Visorías abiertas, mucha gente. Antes, sobre todo en Pumas, como Pumas era de los que más jóvenes debutaba, íbamos muchos jugadores con esa ilusión. Mi caso es un poco distinto. O sea, yo en la UNAM en esa época había 2 equipos que la representaban, que era el Club Universidad, las fuerzas básicas, y el equipo representativo, que dependía directamente de la UNAM. Yo jugué muchos años en el representativo, que jugaba el mismo torneo. O sea, inclusive nos enfrentábamos Club Universidad con el representativo, y ya de ahí me conocían un poco, ¿no? Pero de ahí, pues yo fui a hacer las pruebas como cualquiera, ¿no? Y tuve la fortuna de quedarme. Los procesos es Memo Vázquez, su gente, el ingeniero Aguilar Álvarez, que era muy presente también, estaban muy cercanos, toda la gente, entrenadores y eso, mucha comunicación. Decían, creemos que Joaquín está listo, creemos que Alex está listo, creemos que Jimmy está listo. ¿Qué edad tenías? Cuando yo debuto, 19. 19. ¿Cuándo llegaste? Cuando llegué tenía 18. Llegué directamente ya al equipo de segunda división, pero tío, con todo el proceso de Pumitas desde los 4 años, ¿no? Y el proceso normal, Alex, es te van viendo proyección, te suben de categoría, ¿no? Incluso hay chavos o jugadores que con menos edad lo suben, ¿no? Te pongo un ejemplo, digo, ya me desvió del tema, pero cuando fui directivo, Marcel Ruiz, ¿no? Hoy que ya está consolidado y todo, tenía 15 años y lo subimos a la sub-17 de Gallos en ese momento. Bueno, pasa lo mismo en cualquier orden de fuerzas básicas. Muchachos que crecen, como hoy Gilberto Mora, que se saltan bien procesos y que debutan rápidamente, ¿no? Un proceso, o sea, el proceso normal era, en mi caso, porque hoy ya Pumas y los clubes no tienen segunda división, digo, ya tienen la sub-21, han cambiado los formatos de competencia. Entrenaba Pumas en la cancha 12 universitaria y en la segunda división entrenamos en la cancha 5, que era la cancha que estaba abajo. Y lo que pasaba era que Pablo Luna o Luis Flores en su momento decían, oye, pues nos hace falta un central, nos hace falta un contención para completar algunos trabajos. Se acercaba en ese momento Enrique López Arza, que era el auxiliar, y le gritaba, ¿no? Perfecto, a la Cobra, ¿no? Le gritaba, Muñante, necesitamos un central y un contención. Y entonces él se movía y decía, a ver, Jerry Galindo y Joaquín se van a entrenar ahí arriba. Y él pues, tenía que modificar sus ejercicios acá. Íbamos a entrenar, regresábamos, y así era como el proceso normal. Ya. O sea, los iban metiendo de a poquito, así, ¿no? completando ejercicios, te iban viendo y todo eso. Hasta que de repente llega, y me pasó con Luis Flores, Joaquín, ya no vas a regresar a entrenar con segunda división,
y a partir de mañana te quedas a entrenar con nosotros de manera permanente. ¿Y ahí qué sentiste? ¿Qué dijiste? Fue muy emocionante. ¿Sí? Sí, el día que ya me dijo, Luis, ya te quedas aquí con nosotros. ¿Siempre de central? Siempre de central. Siempre. Siempre de central. O sea, yo hago la prueba en Pumas cuando Claudio se va a Chivas. Siempre jugué de central en Pumitas, en el representativo. Alguna vez me probaron de contención, pero yo vi la posibilidad de central, pues se abría ese hueco y bueno, creo que tomó una buena decisión. Además con una muy buena camada, ¿no? O sea, sí. Jerry Galindo, estaba Jimmy, ¿no? Estaba, a ver, de los que me acuerdo de esa época, estaba Jerry Galindo, Jerry Torrado, estaba Jimmy Lozano, Horacio Sánchez, Rafa Márquez Nacho Flores. Nuestro compañero sí te tocó. No, sí, estaba ahí, ¿no? Rafa fue mi compañero, nada más que Rafa se fue antes, ¿no? Sí, se fue antes, pero creo que aparte Rafa es 2 años menor que yo. O sea, debutó 1 año y medio después, pero claro, fue mi compañero y creo que Pumas fue a Jaguares, ¿no? Y después ya. Fue a Jaguares, porque mi Hugo me cuenta que no quiso. Había extranjeros ahí en la delantera. Cuando estaba. Había extranjeros, sí. Estaba Botero, eran pocos extranjeros en Pumas, pero estaban Botero y Marioni. O sea, de los 5 extranjeros que teníamos en Pumas en ese momento, 2 eran delanteros. Digo, te lo pregunto porque ya tiramos varios nombres. Regresando al tema actual, pues todos los nombres que me estás tocando o que me estás comentando que debutaron, ¿no? O sea, que debutaron no de poquito, o sea, que debutaron, fueron titulares, fueron campeones. De acuerdo. ¿No? O sea, de eso se trataba la cantera, ¿no? Claro, o sea, si ves ese equipo bicampeón, o sea, de los canteranos que estábamos en ese equipo estaba Sergio Bernal, Israel Castro, estaba yo, estaba Jaime Lozano, estaba Jerry Galindo, estaba Parejita, estaba... ¿quién más me falta por ahí? Ahí te voy a acordar. Pero bueno, por lo menos ya te dije 5, sí. ¿No? O sea, que éramos titulares, ¿no? Es más, los que podían entrar ahí, el Chispa Velarde que entraba de cambio. En fin. Sí éramos varios y te decía, 2 jugadores mexicanos que no se fueron en Pumas, pero que entendieron perfecto, ¿no? Que era Kikín y el Cacha Zíñiguez, ¿no? El Cacha Zíñiguez. Y bueno, extranjero estaba Verón, ¿no? Los extranjeros era Verón, que hacía pareja conmigo. Después en la contención estaba Leandro. Luego por un lado estaba Hilton y arriba estaban Marioni y Botero. Y en el segundo torneo que Marioni no pudo jugar porque estaba lesionado, llegó Diego Alonso, que también lo hizo de maravilla. Diego Alonso, correcto. Fue campeón, claro. Sí, fue campeón. Bruno es campeón en el primero del 2004 y Diego es campeón en el segundo del 2004. ¿Y qué más recuerdas de ese? O sea, ¿qué recuerdas del... Obviamente, primer equipo bicampeón en torneo corto. Pero particularmente, ¿tú qué recuerdas de esa época? Yo recuerdo que fue un proceso muy padre, Alex, porque no nada más fue que tuvimos un buen año, sino desde el 2001 con el rector Juan Ramón de la Fuente, a quien le mando un abrazo grande, él como que en la cabeza ideó muchas cosas, ¿no? Dejó a Aarón Padilla, que era el vicepresidente deportivo, que en paz descanse Aarón, invita, ¿no?, a Arturo Elías a la directiva del club y en conjunto deciden darle una nueva oportunidad a Hugo, ¿no? A una segunda, a un segundo mandato dentro del club, ¿no? Y entonces organizan el proyecto, ¿no? Y empiezan a darle continuidad desde el 2001. O sea, si tú vas revisando los cambios que se hacían semestre a semestre, eran muy pocos. Salían 2 jugadores, llegaban 2 jugadores, algunos se afianzaban, evidentemente, otros no, como suele ser en el fútbol, pero eran muy poquitos cambios de un torneo a otro. Entonces, al final llega ese 2004, donde la verdad es que pues, nos conocíamos muy bien, sabíamos perfectamente cómo jugar. Ya a veces ni siquiera necesitábamos gritarnos, ¿no? Con una mirada o con un movimiento ya sabíamos perfectamente qué iba a ser el otro compañero. Y me acuerdo que ese 2004 nos generaba mucha ilusión. Sobre todo el primer torneo fue muy, muy, muy tenso, Alex, porque ya veníamos haciendo las cosas bien. Nos habían eliminado en semifinales, en cuartos de final, el torneo anterior, cuando teníamos la sensación de que podíamos llegar a más lejos. Y en ese primer torneo del 2004 fuimos la mejor defensa, el mejor ataque. Bruno fue el campeón de goleo. No fuimos líderes generales porque Jaguares hizo un torneazo, nos ganó por 1 punto. Y calificamos a la liguilla convencidos de que podía ser. Y la liguilla fue muy tensa porque sí estábamos muy ansiosos de que tiene que ser. Y si no es después va a ser más difícil. Y bueno, fue una liguilla muy desgastante, no nada más deportivamente, porque fueron partidos muy tensos, sino emocionalmente. Terminamos realmente agotados, pero bueno, felices porque en ese momento se rompieron los 13 años de Pumas de no ser campeón y además fue en Ciudad Universitaria y contra Chivas, ¿no? Que siempre el rival viste. En los penales. En los penales. Además, sufrida.
Sufrida. Y además, Kikín y yo, era la primera vez que tirábamos un penal. ¿En serio? En nuestra carrera. Sí, ¿De sí. verdad? Sí, sí, no sí. No sabía el dato, fíjate. Sí, no, a ver, nuestro tirador oficial era Bruno, pero Bruno ya no estaba. Sí. Tuvo que salir de cambio. El que cuando no tiraba Bruno, tiraba Jimmy Lozano, que fue el que tiró primero. Sí. Después del Olmo, pues ya había tirado algunos, estaba en la recta final de su carrera. Después yo tiré el tercero, y era mi primero. Luego Kikín tiró el cuarto y era su primer penal también. Y todos los cobraron muy bien, ¿eh? Y sí. Todos los cobraron Y muy bien. a Ailton, y fíjate lo de Ailton es muy chistoso, Alex, porque el día anterior habíamos practicado penales, ¿no? Yo te puedo asegurar que la lista era completamente distinta a la que terminó pasando por las circunstancias del juego, porque Bruno si hubiera estado al 100%, Jerry Galindo también había practicado bien, pero ya estaba acalambrado de las dos piernas, en fin. Se armó la lista pues, con los que mejor estábamos. Pero la armó Hugo, o sea, Hugo. Sí, Hugo nada más se iba diciendo, tú 1, tú 2, tú 3. A mí nada más me avisaron porque yo fui al volado, ¿no? Y cuando regreso me dice Hugo, tiras el tercero. Bueno, pues ya Te vamos toca. con el tercero. Pero el día anterior, Ailton, ¿no? Que fue el que tiró el quinto y que lo tiró de maravilla. Ailton es de las personas, yo creo que más, de los que más quiero de esa institución, no, de ese periodo, porque le hacía mucho bien al grupo. Era relajado, era un gran futbolista. En los momentos de tensión, él sacaba siempre un chiste o algo y como que relajaba todo. Y entonces el día anterior no pudo tirar un penal serio. O sea, Hugo quería que tiráramos penales para ver qué onda y él se desamarró el zapato, entonces tiró el zapato para allá y entonces Bernal se tiró por el zapato y nada más tiró de este lado la pelota. O sea, no, y cuando de repente, te lo digo así fríamente, nos quedamos todos así viendo en el centro de la cancha. Cuando se para de frente a la pelota, nos volteamos a ver y dijimos, ¿qué va a hacer este güey? Dijimos, o sea, nos imaginamos, va a ser una locura. Sí. Y lo cobró de maravilla, de maravilla, ¿no? Y sí, fue muy emocionante, muy emocionante. Me imagino que sigues en contacto con muchos de ellos, ¿no? Con todos. Con todos, sí. Con todos. Lo que pasa es que estamos, el año pasado se cumplieron 20 años del bicampeonato. Sí. Y tuvimos la intención de hacer algo, pero es imposible, Alex. De verdad estamos repartidos en el mundo. O sea, No, Ailton está en Brasil, ¿no? no, Ailton, O va y viene. Ailton vive en Orlando. Ah, en Orlando, fíjate. Ahí te Yo va. pensé que andaba allá en Brasil. Ahí te va rápido. Bernal vive en Dallas. Luego, Israel Castro estaba en España y acaba de venirse de regreso a Guadalajara. Yo vivo en Querétaro. Darío vive en Paraguay. Jimmy, pues hoy está en Pachuca. En ese momento estaba con la selección, entonces era complicado. Luego, Leandro vive en Brasil. Jerry Galindo vive en Cuernavaca. Parejita estaba viviendo en España. Ailton vive en Orlando. Marioni estaba en ese momento estaba en Perú, cuando estaba trabajando en la Alianza de Lima. Botero en Bolivia. Es imposible. Diego Alonso estaba en Grecia. O sea, era imposible. Créeme que hicimos un intento, pero lo que sí te puedo decir es que por medio del chat y todo eso estamos en comunicación. Ya tienen un chat ahí. Sí, de los el clásico chat grupal. Exacto, ¿no? de los bicampeones. A mí no me 2004. gustan muchos chats grupales, pero bueno, se tienen que. A veces se necesitan, ¿no? Sí. Para estar en contacto. Sí, ¿no? y la verdad es que ahí damos opiniones, platicamos, felicitamos cumpleaños, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya hablan de la actualidad del equipo, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Oye, a ver, ya para cerrar el tema de Pumas, nos podemos llevar mucho tiempo hablando de Pumas, pero pues hay que tocar otros temas de actualidad de tu carrera. En Pumas, sé que se manejan con el modelo del patronato, ¿no? O sea, el famoso patronato. Tendría que cambiar, Joaquín. Esa parte yo siempre la cuestiono. Habría que, porque tú hacías referencia a que los tiempos cambian, ¿no? Sí. Yo no sé si convendría a Pumas tener un modelo similar al de Tigres, por ejemplo. ¿Valdría la pena explorarlo? ¿El patronato lo va a dejar? ¿Va a dejar de existir? ¿Qué sería lo mejor para Pumas en ese buscar el ser campeón con otro modelo a lo mejor? Porque, pues, a ver, competirle al América, a Cruz Azul, y hablo de la parte económica, Sí. Porque luego dicen, es que no puedes comparar, a Pumas no se le puede exigir igual porque no tienen la misma capacidad económica de los que ya citamos, ¿no? De Monterrey, de Tigres. Aunque últimamente la han tenido, ¿eh? O sea, últimamente la han tenido. A ver, difícilmente veo que pueda haber una estructura como la de Tigres porque los estatutos del club están muy, muy claros. Con el patronato. Y el tema del patronato difícilmente va a cambiar, ¿no? Hoy Luis Raúl González, ¿no? Es el presidente del patronato y después de ahí está el organigrama donde están las diferentes puestos y los alcances de cada uno, ¿no? Entonces, yo creo que difícilmente va a cambiar, pero lo que sí creo
es que pues, se pueden hacer las cosas y se pueden dar resultados con la estructura como está. Y el otro tema es el tema económico. A ver, estoy de acuerdo, no se puede competir o es difícil competir con el poder económico de los del norte o de América o de Cruz Azul. Pero si analizamos últimamente, Pumas, yo creo que ha tenido más recursos que en toda su historia, ¿eh? O sea, le ha invertido. Te estoy hablando desde Salvio, del Prete, y el Memote, el mismo traer al mismo Mohamed. Mohamed no te cobra barato en el, los en el banquillo. banquillo. Que trajo Mohamed, ¿no? Magallán, Silva, ¿no? Ahora Carrasquilla, Quispe, y así nos podemos ir, ¿no? O sea, Keylor Navas seguramente no es barato. Sí, entonces, o sea, Pumas ha tenido una mayor cantidad de recursos que en toda su historia. Y bueno, se ha intentado por lo que yo veo y la verdad es que sí lo ves. O sea, hoy ves los refuerzos y lo analizas uno por uno, tal vez quitando el tema de Ramsey, no por el palmarés, sino porque apenas está entrando en el ritmo futbolístico, pero si ves a todos los demás, Keylor, Angulo, Vite, son buenos futbolistas. O sea, realmente, ojalá y corresponda a las expectativas. Porque sí, o sea, Pumas ha invertido y ha invertido bien. O sea, bien me refiero a cantidad en los últimos torneos. Sí, que no vendan tal vez que casi no hay dinero, ¿no? Pues exacto, o sea, yo creo que hoy dinero, exacto, ¿no? Hoy creo que Pumas no puede decir somos austeros y no hay dinero porque ha demostrado que no es así. Sí, o como era mucho antes, ¿no? En tu tiempo, a lo mejor antes, que de verdad los sueldos en Pumas no eran los grandes sueldos, ¿no? No competía. Estoy de acuerdo. Bueno, a ver, acabas en Pumas y después, ¿quién te busca? ¿O cómo es tu salida de Pumas? Salgo de Pumas cuando regresa Ricardo Ferretti a dirigir el equipo. Nos manda a decir a algunos jugadores, incluido yo, que ya no entrábamos en planes. Y al final me busca Enrique López Arza, que dirigía en ese momento a Necaxa. Y entonces me invita a ser parte del proyecto ya en Aguascalientes. Creo que era el tercer año donde estaba Necaxa en Aguascalientes. Y ahí es donde continúo mi carrera. ¿Y después vas a Cruz Azules? Después voy a Cruz Azul, termino en Necaxa. Yo tenía un convenio de 3 años, pero en el Inter de ese año donde yo estuve, se fue Justino Compián a la federación, que era el presidente de Necaxa. Sí. Llegó Javier Pérez Toifer a ser presidente de Necaxa y terminó, o sea, de manera unilateral terminó los convenios y empezó a renegociar con todos. A mí me dijo que no entraba en planes y entonces me busca Cruz Azul. ¿Quién estaba en Cruz Azul? Estaba Yayo, ¿no? Que lo conoces muy bien, Yayo, el director deportivo. Yayito. Estaba el profesor Marcarián, que casualmente cuando me marca Cruz Azul, me marca Yayo con Marcarián y me invita el profe Marcarián porque me vio jugar la Libertadores con Necaxa. Nos fue muy bien con Necaxa en esa Libertadores y la verdad es que creo que tuve una buena Libertadores. Ahí es donde me vio el profesor Marcarián y me invita a Cruz Azul. Con Marcarián hicieron buen torneo, yo recuerdo, ¿no? Llegaron a liguilla, ¿no? El primer torneo llegamos, ¿no? a semifinal. A cuartos. El primer torneo llegamos a cuartos y el segundo perdimos la final con Santos. Claro, llegó. Después se va el profe Marcarián, se queda Benjamín. Era el asistente, ¿no? El asistente de Benja. Claro. Y llegamos a la final que perdemos en penales en Toluca. Y después viene el último torneo donde todavía llegamos a la final de la Conca Champions. Pero la perdimos con Atlante, ya no pudimos llegar al Mundial de Clubes. O sea, te tocó vivir esa etapa también con Cruz Azul, que de repente dicen, ¿qué tenía Cruz Azul, no? ¿Por qué no ganaba? Perdí 3 finales en 2 años, 2 de Liga y 1 de CONCACAF. Yo creo que hay que analizar, a ver, sí eran muchos años y era mucho tiempo de Cruz Azul de no ser campeón, pero yo creo que había que ir final por final, ¿no? Y en las que yo jugué te puedo decir que primero éramos un equipo muy sólido, que teníamos la ilusión de romper la racha, que en ese momento eran 10 años de que Cruz Azul no era campeón. Y, a ver, la de Santos fue muy pareja, o sea, la perdimos en el global 3-2 con un golazo de Ludueña allá en Torreón. Tuvimos la posibilidad de empatar el partido en la última jugada, pero bueno, ahí Pablo Ceballos, un muy buen futbolista, no concretó y perdimos 3-2 en el global muy pareja. Y la de Toluca, ¿no? Que fue la dolorosa o la más dolorosa porque aunque perdimos 2-0 en el azul, después de visita, 2-0 empatamos el global. Vino la circunstancia de esa jugada con Villaluz, que no, digo, al final de cuentas, para mí era un penal clarísimo, pero bueno. Clarísimo. No era el tema, no fue nada más el tema del penal, sino fue el tema de que
Ya habíamos hecho los 3 cambios nosotros, entonces nos quedamos con un hombre menos porque Villaluz no puso ir en el partido. Y aún así, pues llegamos a los penales, ¿no? Desafortunadamente no lo pudimos concretar, pero digo, si tú analizas los 2 partidos, pues dejamos todo en la cancha, ¿no? El fútbol a veces es así y desafortunadamente no pudimos levantar un título en ese momento. Sí, luego ya se fue acumulando más el tiempo, ¿no? Y sin ser campeones. No, y después hay otras finales complicadas, Sí. la que pierden en el azul con Monterrey cuando habían ganado la ida y bueno, la de la América, que iban ganando, ¿no? Sí. Lluvioso, que parecía que tenían todo el partido controlado y la terminan perdiendo. Exactamente. ¿No? Dramáticamente. Entonces, ¿cuándo decides ya colgar los botines? O sea, dices, Joaquín, ya hasta aquí llegué, ¿cómo tomas esa decisión? A ver, yo estoy 2 años en Cruz Azul. Ya había palabrado yo con el licenciado Álvarez un año más. Estaba yo muy contento en la máquina, muy, muy agradecido. Y bueno, llega el profesor Mesa, ¿no? A dirigir a Cruz Azul. Cambian los planes, ¿no? De tener ya palabrado un año más de contrato y estar cerca de firmarlo. Con el profesor Mesa no entró en planes. Me busca Querétaro en ese momento que acaba de ascender. Y bueno, me voy allá, ¿no? Con los Gallos. Estoy año y medio más con ellos. Era una situación complicada con los Gallos, una directiva muy poco presente, que no cumplía con los acuerdos, nos debía dinero, todo eso. Entonces, pues yo siendo capitán del equipo y con algunos compañeros, pues teníamos roces las pocas veces que nos veíamos porque pues no les pagaban. No nos pagaban, ¿no? Y te digo, no era nada más el tema personal, era el tema de que veías a los médicos, veías a los utileros y eso pues sufrían también porque no se les pagaban a nadie de la estructura, ¿no? Entonces, igual, tenía yo cierto tiempo más apalabrado, al final de cuentas, pues estaba muy, muy difícil la relación. Se acaba en 2010 el contrato o ese primer periodo, ya no me renuevan. Intento todavía, ¿no? Intenté con Puebla, intenté con Tijuana, ¿no? Que acaban de subir, ahí estaba Joaquín del Olmo dirigiendo y todo. Las circunstancias ya no se dieron, las señales fueron muy claras y ya es cuando yo en julio de 2011 ahí dices, anuncio ya que me retiro del fútbol. O sea, te fuiste tranquilo. Te fuiste en paz. Me fui en paz. Digo, me hubiera encantado ¿Qué quedó pendiente? Jugar un mundial, ¿no? Creo que tuve pocas oportunidades en selección mexicana, lo entiendo también porque pues, había mucha competencia en la posición que yo tenía en ese momento. Pero pues, el fútbol también es de gustos, ¿no? Y tal vez en mi mejor momento como futbolista, pues yo no era del gusto del entrenador de la selección en ese momento. Entonces, pues sí, me hubiera encantado, pero bueno, pues al final de cuentas no se dio y terminé disfrutando, ¿no? 14 años como jugador profesional. O sea, digamos que tu mejor momento, me refiero, o el que consideras tu mejor momento es cuando eres bicampeón en Pumas o por ahí, por esa época. Sí, por esa época, ¿no? Que estaba la Volpe, Ricardo La Volpe en selección. Exacto. Ya. ¿No? Y digo, yo sé, nunca tuve la posibilidad de platicarlo con él, pero yo sabía de gente muy cercana a él que yo no era de su agrado. De su agrado. Que es, o sea, que está bien, ¿eh? O sea, digo, ¿qué me hubiera gustado? Pues por lo menos entrenar un par de días para que me conociera y todo eso. Ya. Sí me hubiera gustado, pero entiendo que el fútbol es así y no le gusta a todo el mundo, ¿no? Oye, a ver, entonces pasaste por Querétaro y ya nos comentaste que te decides después probar, ya sientes que, me imagino que el cuerpo también te da señales o tú lo sientes y decides retirarte o... Yo tenía la idea de jugar año y medio más, yo tenía 33 años. Ya la tenías clara. No quería alargar más mi carrera. Año y medio más, se adelantó, ¿no? Simplemente fue muy clara las señales y dije, bueno, hasta aquí. Y la que siempre hay que hacer la pregunta, no al futbolista, al deportista. A muchos les cuesta trabajo dejarlo. Muchísimo. Porque es una vida, Joaquín, te acostumbras, tú lo sabes bien. Es una vida distinta la del deportista, la del futbolista, a veces con privilegios, hay que decirlo, ¿no? Tú lo sabes, ¿por qué? Pues porque la gente pues ve ídolos, ¿no? No digo que se les haga más fácil, pero tú sabes que la vida del futbolista es distinta y creo que cuando termina esa etapa, pues el retiro es difícil. O sea, ¿qué sigue después para el deportista o para el futbolista en general? ¿Tú ya la tenías clara? O sea, tú decías, después de que acabe mi carrera, quiero hacer esto. A ver, sí, tienes razón, es un tema distinto, es un duelo, ¿no? O sea, ya que anuncio ahora sí que me voy a retirar y todo, y que ya dejé el alto rendimiento, sí, te paras al día siguiente y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No?
Yo siempre tuve, o sea, siempre sabía que iba a terminar, ¿no? De repente la bronca que tenemos los futbolistas profesionales es que creemos que nos va a durar toda la vida, ¿no? Y yo ya había empezado mi curso de entrenador, ¿no? Y mi idea era terminarlo, ¿no? En ese año y medio que me faltaba en mi mente por jugar. Se adelantan los procesos y entonces dije, bueno, pues voy a ver cómo voy terminando y mientras que voy haciendo, ¿no? Surge la posibilidad de participar en los medios de comunicación con Jorge Sánchez, que lo conoces también muy bien, ¿no? Jorge casualmente fue mi entrenador antes de ser comunicador, era entrenador en Pumitas. Sí, le dije que cómo le hizo, ¿no? Semejante tronco y bueno. Él le va a Pumas. Él le va a Pumas también. Claro. Era entrenador de Pumitas y me dice, cuando termines tu carrera, Joaquín, vente a los medios. Y le dije, no, pero es que yo no quiero tanto los medios, me interesa mucho el tema. Yo siempre me imaginé como algo en la gestión deportiva. Desde que era jugador, me interesaban los números, me interesaba el armado de los equipos, todo eso. Siempre me interesó muchísimo. O sea, ya la tenías clara. Yo la tenía muy clara, ¿no? Y entonces, y a la par, pues, hacer el curso de entrenador. ¿Por qué? Porque te da herramientas. Uno cree que por haber jugado sabe todo y no. No es cierto, ¿no? Tienes que aprender temas de médicos, de proyección de entrenamientos, manejo de cargas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando termino, me dice, Jorge, vente. Y le dije, Jorge, dame un par de meses en lo que me ajusto, la verdad es que está difícil todo eso. Y no, a las 2 semanas, Alex, yo estaba entrando en una depresión, no, así de importante. Dije, a ver, Jorge, pues voy, o sea, invítame y voy a ver si me gusta y todo eso. Y entonces voy a probar en el Superestadio ahí en TDN, exactamente. Sí. Me gusta el tema, entonces hago mi curso para tener el diploma de la SEP de locutora para poder participar en transmisiones y todo. Termino mi curso de entrenador a la par de que empiezo mi incursión en los medios. Además del curso de entrenador, hago un máster en Administración y Negocios de Fútbol Internacional. Me fui a congresos a Inglaterra de marketing deportivo, de patrocinios en el tema de fútbol. O sea, me preparé, ¿no? Y entonces a la par que estaba yo en TDN, pude participar no pude ir al Mundial como jugador, pero sí pude ir a Brasil 2014 como analista, lo cual fue una gran experiencia. Y en ese proceso de 3 años viene la posibilidad de ser director deportivo, ¿no? De Querétaro, que es el puesto donde yo me visualizaba, y la verdad es que él lo sabe y el Calaco fue fundamental. Estoy eternamente agradecido con él porque él se fue de presidente operativo y me invitó a mí a ser el director deportivo del proyecto y gracias a Dios nos fue muy bien, ¿no? Y cuando llegas a la parte de dirección deportiva, o sea, ¿te encontraste o qué fue lo más difícil cuando, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya no estás como jugador, ya como tú bien lo dices, pues te preparaste para eso, pero ¿qué fue lo más difícil que te encontraste ya en esa parte del fútbol? Yo creo que lo más difícil fue cambiar el chip. O sea, y ahí sí te digo Arturo y Ricardo Campos, que también ya lleva muchos años, fue jugador, directivo, entrenador, todo eso, que ya tenía mucha experiencia. Me tuvieron mucha paciencia. La verdad es que los 2 primeros meses fue muy difícil cambiar el chip. Ya no soy jugador, ya soy directivo, ¿no? Y entonces de repente seguía pensando yo como jugador. Y entonces había situaciones donde tenías que poner también primero los intereses y los presupuestos del club o los objetivos que se habían implementado como institución y tomarlas desde afuera de la cancha, ¿no? Y entonces separar eso. Separar eso fue muy difícil. O sea, entender que, o sea, yo entraba al vestidor, me emocionaba muchísimo, ¿no? La porra, las indicaciones, el rezo, ¿no? Que es muy común. Y de repente yo ya no iba a la cancha, yo iba al palco, ¿no? Sí, entonces sí. en el palco, pues ya en la cancha algo haces, ¿no? Una barrida, algo, ¿no? De arriba ya no, ¿no? Sí. Y aprendes a confiar en todo ese grupo de gente, pues que al final de cuentas tú también participaste en ese armado, ¿no? Entonces yo creo que lo más difícil fue eso. Los 2-3 primeros meses me costó y después me fui afianzando, fui entendiendo y disfruté muchísimo esa época. A ver, como directivo, como director deportivo, ya desde otra óptica, me imagino que aparte de lo que tenías que lidiar con tu equipo, ¿no? En la cancha y los presupuestos, contrataciones, en general, el fútbol mexicano, si te pregunto como directivo, Joaquín, ¿cómo lo viviste? ¿Hay unión en el fútbol mexicano? ¿Hay unión en los equipos para distintos temas? Tema selección, tema número de extranjeros, o sea, en las decisiones que importan a la liga, como directivo, ¿hay unión en nuestro fútbol?
o cada quien jala para su molino? Es un tema especial, Alex, porque hay mucha unión para ciertos temas y hay otros en los cuales cada quien jala, ¿no? Agua para su molino. Y es raro, ¿no? Porque de repente hay una situación donde se tienen que unir, dijiste, ¿no? Vamos a establecer 9 jugadores no formados en México. Bueno, eran 10, ¿te acuerdas? Sí. Después de cierto tiempo van a ser 9 y después de cierto tiempo vamos a bajarle a 8. Y ahí todos están de acuerdo. Oye, vamos a unificar o a simplificar el tema de los derechos de transmisión. No, pues ahí sí no hay manera, ¿no? O sea, es raro. Para una sí y otra. Exacto, es muy raro. O sea, porque de repente cuando hay que unirse para ciertas decisiones, sí las hay y de repente hay otras que no. Y la verdad es que todos entendemos el negocio, ¿no? O sea, los 3 años que fui director deportivo de Querétaro, la verdad es que cuando me tocó negociar con todos los clubes, o sea, préstamos, sesiones definitivas, evidentemente también hacia el extranjero, pero entendemos el negocio y tratamos de llegar a acuerdos. Algunos llegarás, algunos otros no. ¿Nunca te encontraste con algo así, alguien que te pusiera una traba o que dijeras? Sí, o sea, sí, te topas, o sea, pero nunca fue de, o sea, cualquier club, no, pues yo con Querétaro no hago negocios, ¿no? O sea, porque entendemos que pues al final de cuentas son 18 equipos, es reducido. Oye, pues este juego le interesa a Querétaro y ya después empiezan negociaciones. Llegarás a acuerdos o no llegarás a acuerdos, o que te elevan el precio, que te lo bajan, en fin. Pero no, o sea, nunca me tocó así de no te acerques con él porque con él no va a haber manera, o estamos peleados y eso. No mala intención, nunca hubo una. No. Y en tu plan la plan laboral, sabemos que sigues en los medios de comunicación, estás activo, pero en tu plan de vida a mediano plazo o largo plazo, ¿está regresar al fútbol como directivo? Sí, la verdad es que me gustaría mucho, Alex. Ya van 8 años, ¿no? De que terminó nuestra experiencia en Querétaro. Hablo de nuestra porque creo que el grupo de trabajo que logró Arturo, que logró el Calaco, porque él fue el que lo terminó armando, dimos muy buenos resultados y bueno, nos ha llamado la atención, ¿no? Que no hemos vuelto a tener una oportunidad. ¿Propuestas has tenido? Propuestas, ha habido 2 o 3 acercamientos, ¿no? En algún momento con un equipo de la Liga de Expansión que no llegamos a un acuerdo. Ya te platiqué el tema que hubo con Pumas. Hubo uno donde yo sinceramente pensé que ya era casi un hecho, que era con Grupo Pachuca, ¿no? Hace no mucho. ¿Y qué pasó ahí? No, pues hicieron varias entrevistas, y al final recibí una llamada, ¿no? Y me dijo, Joaquín, es casi un hecho que viene, nos hace falta una sola entrevista, y con eso cerramos el tema. Y bueno, pues esa última entrevista fue por la que se inclinaron, ¿no? Entonces, pero bueno, me encantaría, ¿no? Creo que dimos buenos resultados, seguimos vigentes, atentos a todo lo que va evolucionando el fútbol, y pues sí, por supuesto que sí me gustaría. A ver, y con mucha gente cercana, Joaquín, que ojalá, y sabes que te deseo lo mejor siempre, y ojalá porque lo hicieron muy bien en Querétaro, tomando en cuenta lo que había de presupuestos, el equipo, cómo se manejaron. La verdad hicieron un gran trabajo, y yo sí me gustaría, porque aparte pues eres un hombre que se ha preparado para llegar a esos puestos. Sí me gustaría verte en algún equipo, ojalá que pronto lo tengas, lo consigas. Y con esa cercanía que tienes con varias personas que conviviste con ellas como jugador en toda tu carrera, ¿no? Uno de ellos es Jimmy Lozano, lo conoces bien. Sí. Ahora en Pachuca, pero estuvo en selección. ¿Cuál fue tu impresión? Y hablo en temas de selección mexicana que no anda bien. Esa es la realidad. Tiene un rato que la selección no anda bien. De acuerdo. ¿Qué pasó con el Jimmy? Tú lo conoces bien. Le jugaron chueco, no le hablaron con la verdad. Yo me quedé con que lo iban a respaldar. Ahí yo me había quedado, y después pues, ya conocemos la historia. Yo creo, a ver, a Jaime lo conozco muy bien, ¿no? Yo soy, y ahí sí fue un tema personal, el que le da la oportunidad a Jimmy, ¿no? De empezar su carrera en la dirección técnica. No, muchos cuestionaron que sí, porque era mi amigo, ¿no? Exacto. Que sí lo es, ¿no? Sí, claro. Pero yo estuve muy cercano a su preparación, ¿no? Hicimos el curso de entrenador juntos, después él siguió con algunos cursos, yo me enfoqué más en la dirección deportiva. Es más, cuando yo lo invito a ser el entrenador de la Sub-20 de Gallos en Querétaro, tuve que esperarlo un par de meses porque estaba terminando su curso en Barcelona. Él fue a vivir allá y ahí es donde terminó, ¿no? Su preparación.
Lo invito a Gallos, la verdad es que hace un trabajo muy bueno. En 3 torneos pasamos a ser el último lugar de la tabla, a ser campeones de la categoría, que no es lo principal, ¿no? Lo principal yo te diría es que por sus manos o por su equipo pasó un Luis Romo, pasó Jordi Cortizo, pasó Paolo Irizar, pasó el mismo Orbelín, y después lo hacemos auxiliar de Buse, y después le damos la posibilidad en Gallos, ¿no? ¿Marcel no estaba ahí? Marcel estaba, sí, todavía estaba en la sub-17, apenas estaba. Marcel es más joven de Cortizo y todos ellos, ¿no? Sí, pero hablas de una buena camada, ¿no? No, bueno, hace poquito en selección había 4 jugadores que estuvieron con nosotros en cantera, ¿no? De Gallos, Forbelín, Luis Romo, Cortizo y Marcel, ¿no? Sí. En diferentes épocas, el más grande de edad Orbelín, después Romo y Cortizo más o menos de la misma generación y Marcel un poco más abajo. Y después Jaime pues ya sigue su proceso, le dan Necaxa, hace un buen primer torneo, después las cosas no caminan bien. Y después, digo, le dan la selección y funciona bien porque entra como bombero una lista que él no hizo, que terminó haciendo Diego Coca. Y me tocó estar muy cerca, me tocó cubrir, ¿no? ese torneo y lo gana jugando bien, a pesar de que el partido con Qatar, que lo termina perdiendo, no fue tan bueno. Creo que hace lo correcto en el manejo y en la gestión con los jugadores y terminan siendo campeones de la Copa Oro. Después por ahí hay un partido, creo que es contra Alemania, ¿no? Que le toca dirigir, donde creo que México juega muy bien. Y lo jugó bien. Empatan a 2 y eso. No sé, después es un tema de paciencia, de proyecto, pero sí fue raro porque creo que para que un proyecto se solidifique le necesitas dar respaldo y parece que todo caminaba más o menos bien y de un día para otro vino el cambio, ¿no? Sí, porque en aquella época pues salieron a respaldarlo, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí, lo dijeron. O sea, no importa el resultado, ¿no? Eso fue lo que entendimos la mayoría, ¿no? No, pero fue muy claro el mensaje. Y desafortunadamente no me acuerdo quiénes fueron los juegos, no sé si Uzbekistán, no me acuerdo. Pero sí, digo, el equipo no se vio tan bien y decidieron dar ese giro. O sea, ¿no? aclarado el tema, Joaquín, no porque sea tu amigo, o sea, tú lo ves a Jimmy como un técnico capaz. Claro, es un tipo analítico, muy trabajador. Siempre obsesivo, ¿no? Siempre es obsesivo. O sea, como cuando era como jugador, ¿no? Que se quedaba a cobrar los tiros libres y recuerdo que se obsesionaba, ¿no? A patear. O sea, yo soy muy obsesivo. O sea, yo llegaba a la oficina de Gallos a las 8 de la mañana y me salía a 5 o 6 de la tarde cuando podía salir antes. Yo te puedo decir que cuando llegaba él ya estaba y cuando me iba yo lo tenía que correr. O sea, le decía, ya vámonos, o sea, llevas aquí todo el santo día además del trabajo que hacía en cancha. Analiza videos, planea los trabajos, le trata de sacar el mayor jugo a sus jugadores. Por eso me da gusto que en Pachuca le hayan respaldado después de que no fue un buen mundial de clubes porque pues tuvo muy poco tiempo para trabajar. Pero creo que hoy está dando buenos resultados. Ojalá sí sea de manera constante para que pueda hacer una buena carrera. Saludos al Jimmy. Al Jimmy. Al hecho en CEU. Exacto. Antes de ir con las fotos, pues se nos está acabando ya el tiempo. Jorge, sé que te tienes que ir, se tiene que ir, tiene compromisos. Marcel Ruiz. Uh-huh. Lo conoces bien. Muy bien. ¿Qué le conviene a Marcel, Joaquín? Se habla de las ofertas que probablemente le lleguen o no le lleguen. Está el Mundial a la vuelta de la esquina. Se hablaba del fútbol brasileño, incluso, que lo andaba buscando. Sí. ¿Le conviene irse? Muchos dicen, no, es que no le conviene irse porque es año mundialista, a lo mejor no juega, si se va. ¿Qué le convendría a Marcel? Mira, yo creo que primero Marcel está preparado para jugar en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, es un futbolista que desde chavo, lo que ves hoy en la cancha, lo tenía desde que era muy, muy chico. Ir de un área a otra, igual te defiende, que pisa el área, que mete goles, sacrificado. Buena visión, ¿no? Buena visión, sabe qué hacer con la pelota. Pero lo mejor de Marcel es lo de afuera. Es un tipo centrado, es un tipo que tiene muy claros sus objetivos, bien asesorado en el tema personal, su madre muy, muy pendiente de él. Entonces, yo creo que ojalá tenga la posibilidad de probar suerte fuera, ¿no? En una buena liga y en un buen equipo. A ver, sí entiendo esos comentarios que dicen que tal vez no sería bueno. Porque si te vas ahorita, o sea, asumes el riesgo de irte, pero tú no sabes si llegas a, no sé, vamos a poner Brasil, que el fútbol brasileño es el mejor del continente,
y llega, creo que era Palmeiras. Igual Palmeiras, y quiero ver a Marcel. Híjole, pero le costó un par de meses adaptarse, entrar en ritmo futbolístico porque es diferente el mexicano al brasileño. Igual son situaciones que puedes perder claro. De cara al Mundial, ¿no? Y lo mejor en este momento para el Mundial es que los futbolistas, el que sea, lleguen en el mejor momento. Y creo que hoy el momento que vive Marcel con Toluca y la importancia que tiene dentro del equipo, le va a ayudar para llegar de buena manera, ¿no? Y creo que todavía terminando el Mundial es buen momento para que después sí pueda analizar alguna oferta y se vaya, ¿no? O sea, que el Mundial sea su ventana también, ¿no? Yo creo que sí. Bien. Bueno, pues es válido. Digo, hay de las dos versiones, ¿no? Pues no porque piensan, la gente a lo mejor no pasa esa oportunidad, pero con un buen Mundial pueden llegarle más oportunidades. De acuerdo. Seguramente. A ver, cuando tú renuncias a algo, pues evidentemente no sabes si vas a volver a tener otra oportunidad. El Chino Huerta lo hizo hace 6 meses y le ha salido de maravilla, ¿no? O sea, no quiere decir que sea un volado, porque si se va, te digo, creo que Marcel está preparado para triunfar, pero tal vez si no te adaptas rápido, si el entrenador tal vez no era lo que esperabas o no te pone a jugar luego, puedes perder ese ritmo que ya habías ganado de cara al Mundial, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, ahora sí, rápido con las fotos. Vamos a empezar con las fotos. Te pongo una foto acá. Órale. Aparece la imagen y tú me dices lo primero, así. Estamos viendo para la gente que nos escucha, va escuchando el podcast, siempre le hago la aclaración. Van manejando o están en su casa y no ven la imagen. Hugo Sánchez. El mister. Primero es mi ídolo. Yo creo que todos crecimos, o toda mi generación creció esperando a los fines de semana para ver los partidos del Real Madrid. Es el mejor ejemplo, Hugo, de que lo que te propones lo puedes lograr. Y el hecho de que pudiera yo ser el capitán de ese equipo durante tantos años ha hecho que tenga yo una buena amistad con él, un gran vínculo. Y realmente es una persona que nos hizo crecer a todos, que nos dejó marcados porque nos ayudó a lograr cosas importantes, pero sobre todo por eso que te transmitía en el día a día, ¿no? De trabajar siempre por tus sueños. ¿Hubo por ahí algún encontronazo? Hice mi tarea por ahí. ¿Tuviste algún encontronazo o no? Hubo un tema. ¿Con selección? Con selección, sí. Nada que no se resolvía después con una plática, pero bueno, en su momento cuando Hugo le dan la selección, yo estaba en Necaxa y él llega a dirigir a Necaxa unos partidos antes de que... Sí. Y entonces en una comida, me acuerdo que fue, nos fuimos a comer él y yo, le dije, oye Hugo, a ver, no tengas ningún compromiso conmigo de llamarme a la selección por lo vivido. O sea, llámame si crees que te puedo ayudar. Claro. Y me llamó en un par de ocasiones, en 2 convocatorias, y por ahí jugué un partido completo contra Venezuela, me fue muy bien, ¿no? Ganamos el partido, creo que me fue muy bien. Y después vino la convocatoria, creo que fue para la Copa Oro del siguiente, y ya no me convocó. Y el encontronazo no es que no me convocara, que sí me sorprendió, la verdad, porque estaba yo en un muy buen nivel, ¿no? Sino que nunca, o sea, lo busqué en ese momento y nunca pude platicarlo a fondo, ¿no? Ya después de varios años ya pudimos aclarar temas, y hoy la relación está no pasa como nada, siempre, no pasó nada. El macho. Exactamente. Sí, el mejor futbolista que ha dado nuestro país. De acuerdo. Sin duda alguna. Vamos con la siguiente imagen. Ricardo Lavolpe, para los que nos escuchan. Ya hablabas del tema de que en tu mejor momento, el que tú consideras que estabas viviendo tu mejor momento, pues no, Lavolpe no te volteaba a ver. ¿Por qué? Pues mira, Ricardo, primero es un tipo que sabe muchísimo de fútbol, que creo que su estilo y sus formas en cierta manera revolucionaron parte del fútbol mexicano, porque bajo su mando crecieron y se generaron grandísimos futbolistas. Pues o sea, la bronca con Ricardo es que pues, nunca tuve una plática con él, o sea, una posibilidad de ser visto, ya sabes, o sea, oye, que me llamara a una convocatoria y que me dijera, oye, Joaquín, no te veo en una línea de 5, que es de lo que yo me enteraba porque nunca he podido platicar con él. No te veo a ti en una línea de 5 porque tú siempre juegas en línea de 4, pero bueno, vamos a ver cómo entrenas, y igual hasta lo sorprendía, no sé, ¿no? Una oportunidad. Exactamente, sí. ¿No? Ese fue el tema, ¿no? O sea, sí, Ricardo tiene un tema ahí muy especial, ¿no? Que le dice picapiedras ahí a algunos futbolistas, y yo sabía, ¿no? Yo sabía que... O sea, pensaba que no tenías otras cualidades, tal vez, ¿no? De acuerdo. O sea, que no era... A ver, no era su gusto futbolístico, sí, ¿no? Sí. Y te digo, es válido,
Pero tú creías que por lo menos te viera. O sea, claro, o sea, porque aparte, a ver, porque mucha gente nos decía, no, bueno, es que también la relación que tienen Hugo y la Volpe, eso te afectó a ti o le afectó a algunos. Digo, pues no creo, porque de mi mismo equipo, en ese momento, llamó a Gonzalo Pineda, y aparte tenía muy pocos partidos en primera, Gonzalo, llamó a Kikín, ¿no? O sea, no era un tema no iba por ahí. Exactamente, no iba por ahí. Bueno, pues ahí está la Volpe. Uh-huh. Vamos con la siguiente imagen. Otro técnico, imágenes de técnicos. Bucetich. Víctor, a ver, Víctor es un ganador nato, es una persona que nos ayudó muchísimo en su momento cuando lo contratamos en Querétaro a darle estabilidad y credibilidad al proyecto. Esa era la misión, porque si se acuerdan, cuando llegamos de este grupo directivo a Querétaro, venía de ser embargado. El equipo estaba embargado y bueno, lo adquiere el Grupo Imagen al SAE, y lo que más quería la gente era credibilidad y estabilidad. Contratamos a Víctor y sin duda, como te digo, nos ayudó muchísimo en eso, ¿no? Llegamos rápidamente a nuestra primera final en la historia, desafortunadamente la perdimos con Santos, y después nos ayudó a ser campeones de Copa, y sobre todo a darle estabilidad a un proyecto que era lo que más necesitaba. Yo creo que los momentos más difíciles de mi carrera como directivo fue el día que le tuve que dar las gracias. ¿Lo entendió? No lo entendió. O sea, yo creo que si hoy tú le hablas a Víctor de mí, no te va a dar ¿buena referencia? No te va a decir algo positivo. Pero porque le di las gracias, lo tuve que correr, ¿no? O sea, es parte de tu función, ¿no? Es parte de mi función, ¿no? A ver, un director deportivo tiene que analizar muchas cosas, no nada más el resultado, tiene que analizar momentos, tendencias, situaciones, ¿no? Y en ese momento yo consideré, ¿no? Tuve que respetar ciertos procesos empresariales, porque nosotros éramos parte de Grupo Imagen, y bueno, digo, lo único que sí te puedo decir, y eso siempre así me he manejado, es que se lo dije yo y se lo dije de frente. Okay. O sea, no fue de te mando un mensajito de que ya no te presentes o de te hago una llamada y eso. Lo dije yo. Y a Víctor lo estimo, me parece una gran persona, siempre viendo por su familia, y bueno, pues simplemente pues el fútbol tuvo esta situación. Pero me llama la atención que lo haya tomado, o que no lo haya entendido, un hombre con tanta experiencia en el fútbol, ¿no? Tantos años, ¿no? Sí, te digo, al final de cuentas, pues sí, no, o sea, tal vez no lo esperaba, o no sé cuál fue la situación, pero sí, o sea, no terminó bien la relación, y también lo entiendo, ¿no? Es parte de, pero lo único que a mí lo que me deja tranquilo es que se lo dije de frente, con fundamentos y con todo lo que... Seguramente es un hombre con mucha experiencia. Yo creo que ya le dio tiempo para pensar lo que vivieron, ¿no? Para reflexionar. Ojalá algún día lo pueda saludar. Buen tipo, Víctor Manuel Bucetich. Sí. Cambiamos de imagen, por favor. El hombre. Ronaldinho. Qué calidad. ¿Quién hubiera pensado Ronaldinho del fútbol mexicano? Lo hicieron posible. A ver, la llegada de Ronaldinho es toda de Arturo Villanueva, ¿no? O sea, yo me incorporo al grupo de trabajo del Calaco ya con Ronaldinho en el equipo. O sea, Ronaldinho ya llevaba un torneo, yo me incorporo a la pretemporada del que sería su segundo y último torneo en México. Fue toda una experiencia, Alex. Fue un crecimiento muy... Creo que el tener a Ronaldinho me hizo crecer también como directivo. Más el tema de cambiar el switch, ¿no? De que ya no era jugador y era directivo. Ronaldinho nos llevó al límite, ¿no? O sea, tuvimos que... O sea, yo jugué en Los Gallos. Y yo te puedo decir, cuando íbamos a Torreón a jugar, pues había 5 o 6 personas de fans de Querétaro esperándonos en Torreón. La vez que fuimos a Torreón, la gente burló la seguridad y se metió a la pista del aeropuerto. O sea, tuvo que entrar la policía, tuvo que entrar el camión, nos bajamos del camión, el avión directo al camión. Tuvimos que redoblar el tema de seguridad en los hoteles. Como anécdota te puedo decir que mandábamos siempre a alguien en avanzada para ver cómo estaba el tema del hotel, y muchas veces decían, es que no va a llegar el camión, está saturado. Todo lo que hicimos para que llegara Ronaldinho era 2-3 cuadras antes
nos parábamos, Ronald se pasaba a la camionetita de la utilería y entonces el camión llegábamos nosotros al hotel y la utilería llegaba por atrás del... Entonces él ya estaba en su cuarto y nosotros nos aventábamos las mentadas de madre y los chiflidos de que por qué no llegó Ronaldinho y todo eso. Sí, difícil en todos los aspectos. Sí, difícil en todos los aspectos. Ahora hay que decirlo, sí le costaba a Ron el tema de... O sea, él ya está en la etapa final de su carrera. Digamos que ya no estaba tan contento con los entrenamientos, pero disfrutaba muchísimo jugar. O sea, no entrenaba al parejo. No, le costaba ir. A veces, no, o sea, era o sea, no lo veías tan metido, pero hubo un periodo en ese torneo justo, que ese fue cuando llegamos a la final, que encontró esa sinergia con el mismo Buse, con los jugadores. Era líder de asistencias, hizo 4 o 5 goles, el último que nos metió a la liguilla y uno que nos dejó avanzar a la semifinal, que le metió a Veracruz. O sea, nos ayudó muchísimo. Mucha gente cree que nada más fue la imagen, que sí nos ayudó, pero en lo deportivo también ayudó muchísimo. ¿Y fiestas? Fíjate, se le conoce por eso también, ¿no? O sea, no estoy descubriendo nada nuevo. Pero a ver, o sea, sí, no es tapar eso con el dedo, pero no es el tema fiestero de que se la pase fuera, vaya. Es un tema más como personal. ¿A qué voy? Él quería una casa grande porque siempre quiere estar acompañado. Okay. Entonces tenía una casa muy grande en Querétaro y él siempre invitaba familiares, o estaba su hermano, o estaban sus amigos. La casa tenía un jardín, lo llenó de arena y hizo una cancha de voleifut y se pasaban jugando toda la tarde voleifut. Era una locura, ¿eh? O sea, alguna vez me tocó verlo jugar con sus amigos. No. O sea, yo me hubiera roto la espalda 3 veces, ¿no? De los que hacían. Entonces, o sea, sí, pero como muy hacia el interior, vaya, o sea, en casa y todo eso. No digo que no salía en algún momento a algún antro o algo, pero no tanto como... O sea, no te tocó nunca ir así a sacarlo de ningún lado. Nunca. No, eso sí te puedo decir, nunca. Que llegara alguna vez tarde a alguna concentración o algo, sí, pero así, algo así muy grave, no. Un crack. Un crack que estuvo en el fútbol mexicano. ¿Una más? Con esa acabamos, a ver si lo reconoces. La saqué del recuerdo. Mi suegro, muy bien. ¿Quién es? A ver, para la gente que nos viene oyendo, se llama Alfredo Echavarri. La gente que sabe la historia de Pumas sabe quién es. Para los que son más jóvenes, Alfredo es mi suegro. Fue el capitán de los Pumas en 1962. En el equipo que asciende. Cuando ascienden a Primera División. Y casualmente, le decían el témpano porque cobraba muy bien los penales. Era el cobrador oficial y era muy certero, los cobraba muy frío. Es una gran persona, es un gran tipo. Y yo lo conocía casualmente, Alex, mucho antes, ¿no? De que conociera a su hija, ¿no? Entonces, él es arquitecto, mi padre, tú sabes, es arquitecto. Sí. Daban clases juntos, ¿no? El hermano de Alfredo daba clases en la UIC con mi papá, donde tú estudiaste. Sí. Alfredo daba clases en La Salle, donde también mi papá daba clases. Y para ya no hacerles más larga la historia, en el 2002 se le ocurre a la gente de Reforma hacer un comparativo cuando se cumplen 40 años justo del ascenso de Pumas, de cómo era el fútbol en esa época, en la época de Alfredo, y cómo era en el momento que yo estaba. Entonces era el capitán del 62 y el capitán de Pumas del 2002. El evento y la entrevista es en su casa. Y aparte de que platicamos de las evidentes diferencias que había con 40 años de diferencia, ahí conocí a Andrea. A la hija. Y ahí fue donde empezamos a salir. Muy bien. Y hoy ya llevamos 20 años de casados. Mira, qué bonita historia, ¿no? De un histórico de Pumas con los dos históricos de Pumas, ¿no? Así es. Muy bien, Juan, rápido. Ya vamos a terminar porque ahora sí tienes que ir. Perfecto. Gracias a Primetime, nuestro patrocinador. Te voy a llevar a comer, te voy a invitar. Órale. Ahora, uno de los días que nos visites en Ciudad de México. Venga, nos buenísimo. Vamos a echar un buen corte, una buena copita de vino allá a Primetime, ahí en Avenida Insurgentes, muy cerca del estadio. Antes azul, ahora azul crema. Está okay. Muy cerquita. Las rápidas, como yo digo, no se queda bien. Ídolo de la infancia. Hugo Sánchez. Platillo favorito. El mole poblano. Mejor jugador al que enfrentaste. Está bravo. Zinedine Zidane. Pareja en la defensa con quien te sentiste más cómodo. Verón. ¿Ganarle al Madrid en el Bernabéu o ser bicampeón con Pumas? Ganarle al Madrid en el Bernabéu. ¿El rival más duro o leña que te tocó enfrentar? Leña. Cardoso.
O sea, pero por duro, no por leña. ¿Sientes que pudiste dar más en selección mexicana? Sí. ¿Alguna espinita que te quede en tu carrera? Te decía, haber tenido la posibilidad de pelear por un mundial. ¿Ser jugador o comentarista? Jugador. ¿Efraín regresará a Pumas a la gloria? Sí, pero no él solo. No, perfecto. Joaquín, bueno, mientras me firmas la playera, te vamos despidiendo. Traje, pues, dije que iba a ser un programa Puma, fue programa Puma. Aquí está la playera para que me la firme. Está la firma de Meritao, estuvo un ratito. Sí. Esta la vamos a ir poniendo con gente de Pumas. Les cuento rápido antes de ya despedir a Joaquín. Hablaba de su papá, al cual le mando un fuerte abrazo. Arquitecto. Él fue mi entrenador. Él fue mi entrenador de básquetbol. Básquetbol, no de fútbol. Yo jugaba básquetbol en la Universidad Intercontinental. Y ahí estuvo tu papá entrenándonos. Así es, te manda muchos saludos. El arquitecto Beltrán. Así es. En la Universidad Intercontinental estuvo un ratito entrenándonos. No pudimos tener varios años con él como entrenador, pero un tipazo tu padre, al cual estimo mucho. Siempre, aparte coincidíamos, hoy lo voy a Pumas. Pues mi hijo está en Pumas y me platicaba. Ahí va mi hijo cumpliendo el proceso. Y de alguna manera, pues los que estábamos en el equipo de básquetbol, seguíamos tu cambio, porque había varios de Pumas ahí en el equipo. Lo sé. Y nos contaba tu papá, ahí va, ya va a debutar. Un tipazo el arquitecto y sabes que le tengo mucho cariño, Joaquín. Claro, igual que a ti. Te manda muchos saludos. Salúdamelo mucho, un saludo para toda tu familia y qué bueno que te diste la vuelta aquí en Alex Puesto. No, hombre, gracias por la invitación y feliz de la vida estar acá. Joaquín Beltrán, Alex Blanco, recuerde seguirnos en Alex Blanco TV, nuestro canal de YouTube, todas las plataformas digitales de audio y escucha el podcast y todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Prime Time, Restaurante y Bar presentó Alex Puesto.